Hola, mi nombre es Magdalena Sanfuentes, soy médico psiquiatra, especialista en nutracéutica, y vamos a conversar en esta sesión de qué es lo que nos dice hoy la ciencia sobre el hongo ostra en cuanto al consumo humano. Vamos a ver su aporte nutricional y los usos medicinales. ¿Qué temas vamos a revisar? Vamos a hablar del concepto de alimentación funcional, el rol que cumple el hongo ostra, la composición nutricional, es decir, estos elementos que nos sirven para nuestras funciones básicas, las propiedades medicinales, los aportes que traen algunas sustancias a nuestro organismo, más específicamente. Dentro de los nutrientes hablaremos de proteínas, minerales y vitaminas en especial, y también mencionaremos cuáles son estos elementos bioactivos o micoquímicos que son los que se han responsabilizado de sus propiedades medicinales. Vamos a chequear qué dice la evidencia de su seguridad y de sus beneficios, qué efecto pueden tener distintas preparaciones en sus componentes, aumentarlo, disminuirlo, y también las consideraciones del caso de cultivo que pueden cambiar sus propiedades. Entonces, ¿qué es lo que es la alimentación funcional? Se refiere a una alimentación que integra ciertos alimentos que son protectores para el organismo y elimina aquellos que pueden ser proinflamatorios o dañinos, como por ejemplo un alimento que viene lleno de grasas saturadas. Sabemos hoy en día desde la medicina de los estilos de vida, que es una nueva especialidad, que tenemos condiciones vitales de nuestro contexto y vida cotidiana que influyen muchísimo en que desarrollemos o no ciertas enfermedades, en que logremos mantener nuestra salud, nuestro cuerpo en su mejor potencial de funcionamiento. Estas condiciones tienen que ver en gran parte con la alimentación, también con el hecho de que hagamos ejercicio o seamos muy sedentarios, que tengamos relaciones sociales protectoras, nos estamos conectados con el entorno, que tengamos hábitos en general de vida que sean saludables, que no tengamos adicciones. Pero la alimentación es un pilar, un gran pilar de este bienestar de nuestro cuerpo. Finalmente todo nuestro funcionamiento son elementos que han venido desde el entorno, y el hongo ostra se considera un alimento funcional porque nos aporta muchísimos nutrientes, propiedades y no nos daña. Vamos a ver pequeños casos en que es necesario restringirlo, pero para la mayoría de la población es muy, muy seguro y saludable. Tiene un perfil de nutrientes básicos muy bueno, mejor incluso que otros hongos comestibles, y tiene entonces estos elementos más protectores, no solo nutricionales. Se ha visto que el agregarlo, por ejemplo, a una dieta que ya es saludable, vegetariana, mediterránea, de distinto tipo, aporta una cantidad de fibra que es básica para nuestro organismo. Nosotros necesitamos consumir fibras que no podamos digerir y absorber. Son azúcares complejas que van finalmente
a alimentar a las bacterias de nuestro colon, son los prebióticos. Y esos son básicos para toda la función inmunológica, por ejemplo, pero también el sistema nervioso y a todo nivel. Dependemos muchísimo de estos bichitos que viven en nuestro sistema digestivo, y una manera de alimentarlos y mantenerlos saludables es consumir estas fibras prebióticas, y el hongostra tiene muchísimas. No aumenta en este agregar fibra, no aumenta ni la cantidad de sodio, sales que puedan subir la presión, ni de grasas saturadas, ni de calorías. Tiene estas propiedades medicinales, y es importante destacar que si bien en el píleo hay más concentración de nutrientes que en estípite y que en el micelio, también se utilizan para alimentos los cuerpos fructíferos secos, pero el micelio se utiliza para sacar extractos, por ejemplo. Entonces, en cuanto a los nutrientes básicos, que tienen que ver con nuestra alimentación y que es lo que básicamente nos ayuda a sobrevivir, por un lado bota agua, un 90% de su composición es agua, pero tiene un 10% que es materia seca, que lo podemos llamar materia seca si ya está deshidratado. Y tiene un contenido de lípidos que es bastante variable, entre 0,5, 8%, depende un poco de los distintos estudios que evalúan composición nutricional, han mostrado estas diferencias, y eso probablemente tiene que ver con sus condiciones, las condiciones de crecimiento en cada lugar. Son, en todo caso, estos lípidos, estas grasitas que tiene, son muy saludables. Tiene un alto contenido de ácido oleico y linoleico. Son neuroprotectores y protectores hepáticos, son ácidos grasos muy buenos. Tiene un 23% de proteínas en promedio, pero puede tener más si es que se da la condición para que crezca más cargado en proteínas. Y aún así es alto que tenga ese 23%. Carbohidratos, que son los azúcares, no refinadas obviamente, son los azúcares normales que vienen en la comida, tienen 42%, y de estas algunas las digerimos y otras, como lo que se llama la fibra cruda, son estos prebióticos que nos ayudan a mantener la macrobiota. Y los beta-glucanos es parte de estos polisacáridos, azúcares complejas que trae el hongostra y que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas, antienvejecimiento. Vamos a revisarlas un poco más detenidamente, pero son uno de los elementos principales protectores que tiene en nuestra salud. Además tiene otros minerales, vitaminas y otros micronutrientes que son esenciales. Entonces, el perfil proteico. Por un lado, vemos que tiene este alto contenido en proteínas, y además son de muy buen valor biológico o calidad proteica. Esto quiere decir que se absorben muy bien. Hay otros alimentos que tienen muchas proteínas, por ejemplo las legumbres, pero no todas se absorben muy bien. Y esto es lo que se llama el índice de digestibilidad. Y además, el hongostra es uno de los pocos alimentos que tiene todos los aminoácidos esenciales. De hecho, por ejemplo, la ergotioneína, que es un elemento que se ha observado su efecto antioxidante potente, es un aminoácido esencial además para nuestras funciones, y no lo producen los animales, ni nosotros ni otros, ni tampoco las plantas. Entonces es una fuente de ese aminoácido esencial. Y si hay uno solo, un aminoácido, que los aminoácidos son los pedacitos de las proteínas, uno de estos aminoácidos que tiene poco es la leucina, pero ese se encuentra en la dieta fácilmente, es rico en cereales, en los cereales, por ejemplo. Y vemos que es muy similar su calidad proteica a la de la caseína, que es la proteína de la leche, a la del huevo, la de la soya y otros concentrados proteicos. E incluso es mejor su calidad proteica que la que podemos encontrar en la carne de vaca, en otros preparados como concentrados de arveja, mezclas de trigo y arveja, concentrados de poroto. Entonces, quiere decir que es más digestible, es más absorbida, tiene más variedad de aminoácidos que estas otras proteínas. Y en ese sentido es excelente alimento para integrar a nuestra dieta, no solo como suplemento, que también vamos a evaluar ese uso. El contenido de minerales. Sabemos que tiene alto contenido en algunos
minerales que necesitamos en mayor cantidad: el potasio, el fósforo, el calcio, y tiene también minerales traza, como el magnesio, el hierro, el zinc, el manganeso, selenio y cobre. Todos esos actualmente se utilizan como suplementos, y en este alimento lo podemos encontrar en alta concentración. O sea, el alimento completo se transforma en un suplemento alimenticio porque trae todos estos minerales que están carentes, la mayoría de nuestra dieta, están bajo lo que necesitamos. Para dar un ejemplo de la alta concentración que puede llegar a tener estos elementos, está el calcio. Tiene 4 veces más calcio cada 100 gramos seco que la almendra. Y mucho más que el cale también, que son 2 alimentos considerados altos en calcio normalmente. Puede ser un buen suplemento de calcio en comparación a la leche en una dieta vegana. Aporta en promedio un 71% de la necesidad diaria de hierro. Y esto depende de la cantidad que se consuma y de la concentración de hierro en el sustrato también. Sabemos que el mismo hongo ostra puede llegar a tener hasta 4 o 5 veces más concentración de hierro y llegar a suplir nuestra necesidad de hierro con una porción diaria de hongo ostra, llegar a suplir hasta 4 veces nuestra necesidad de hierro, es decir, funciona como suplemento en caso de anemia. Y existen entonces estos casos particulares, por ejemplo, en la dieta de la insuficiencia renal terminal, que deben ser bajas en proteína. En ese caso hay que retirar o bajar el consumo de varios alimentos, entre ellos los hongos comestibles y el hongo ostra. O sea, no es para todos y para todo momento fantástico. Tenemos que siempre evaluar en la dieta qué es lo que necesitamos aportar y qué no, sobre todo si hay una condición importante como una insuficiencia renal. Tiene muchas vitaminas, no tiene todas las vitaminas, pero tiene vitamina E, esa no está mencionada acá, tiene vitamina D y el complejo B. Tiene tiamina, la B1, que es básica para nuestra vida, está en las frutas frescas, en otros alimentos, pero muchas veces la tenemos baja y en algunas personas se desarrolla un síndrome complejo vital cuando no la consumen, que es el síndrome de Wernicke. Aquí tenemos un alimento que protege de este daño o disfunción del sistema nervioso, que es súper riesgosa. Tiene vitamina B2, B3, B6, B9, que son los ácidos fólicos y los otros folatos. Tiene vitamina B12, que eso vamos a conversar. Todo esto depende un poco de ciertas condiciones de crecimiento del hongo, cuánto tiene y cuán activas son las vitaminas. Tiene ergosterol, que es un precursor de la vitamina D, pero en sí mismo tiene muchísimas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, anticancerígenas también. Tiene colina, un precursor de la acetilcolina, tiene resveratrol, otro elemento que se ha considerado como suplemento antioxidante muy potente. Tiene nucleótidos, los polifenoles. Vamos a ver después los microquímicos más específicamente, que son nutrientes, pero tienen esas propiedades medicinales extra. Entonces, ¿cuáles son las propiedades medicinales que se atribuyen al hongo ostra? Por un lado, sabemos que como es alto en antioxidantes, que los vamos a mencionar, previene el envejecimiento de los tejidos, el envejecimiento celular y el deterioro de los órganos con el tiempo. Todos con la edad, nuestros tejidos van acumulando lo que se llaman los radicales libres, que son un producto del metabolismo de nuestra manera de obtener energía. Obtenemos energía de los alimentos, la transformamos en una molécula que guarda la energía, después ocupamos esta molécula y en todo ese proceso se van liberando estos radicales libres, que son moléculas que se depositan, se adhieren, podríamos decir, se pegan a nuestros tejidos y lo van dañando en su función, lo van envejeciendo, nuestro ADN a distintos niveles se van depositando y los hongos ostra tienen muchos elementos que algunos frenan directamente estos radicales libres que no se peguen en nuestro tejido y otros activan propiedades innatas de nuestro sistema que son antioxidantes. O sea, activan nuestros propios recursos antioxidantes.
Se ha visto que disminuyen el crecimiento tumoral, tanto in vitro, que se ponen pedazos de tumores humanos y se ve cómo reaccionan. Se ha visto que tienen efecto anticáncer de mama, de cuello uterino, de colon, gástrico, sarcoma, leucemia, o sea, en un montón de cánceres se le ha visto una propiedad antitumoral muy potente que actúa a distintos niveles y en el fondo activa por un lado nuestra inmunidad, por otro lado frena el crecimiento tumoral directamente, activa nuestros factores protectores antitumorales que tenemos en el cuerpo. Es muy multidireccional y por muchas vías que están protegiendo, y también son distintos elementos de la angostura que están actuando sinérgicamente. Sabemos que también tiene un rol protector en las alergias y en la capacidad de tener buenas defensas frente a infecciones, por ejemplo, virales, bacterianas, de parásitos, también de otros hongos invasores como la Candida albicans, que muchas veces invade el tubo digestivo cuando está con permeabilidad, y este hongo ostra tiene varios elementos que frenan el crecimiento de la Candida, y entonces se habla de este rol inmunomodulador. Actúa mejorando nuestro sistema inmune, y nuestro sistema inmune está desregulado en las alergias, ayuda en eso, y actúa en su buena función que nos protege contra otras invasiones e infecciones. Se ha visto un efecto protector en personas con resistencia a la insulina y con diabetes, en que estabiliza la glicemia. Hay menos hipoglicemia y también previene las subidas de las glicemias. También disminuye el apetito. O sea, son elementos que vemos que son muy protectores de patologías muy frecuentes en nuestra sociedad actual, como la diabetes y la resistencia a la insulina, que tienen que ver en parte con este sedentarismo, con esta alimentación alta en antinutrientes, en cosas que nos inflaman, harinas refinadas, grasas saturadas. Entonces, se ha visto estos efectos muy protectores. Baja la hemoglobina glicosilada, que es un indicador de la diabetes, por ejemplo. Se ve que tiene un efecto antihipertensivo, o sea, estabiliza la presión arterial también, haciendo un efecto muy similar al que hacen algunos fármacos antihipertensivos. Es que baja, inhibe la actividad de la enzima convertidora de angiotensina. Eso es lo que dice ahí IECA, parecido a los sartán y los de esa familia. Regula también el colesterol, tanto el colesterol malo, el LDL, lo baja, frena los triglicéridos también, y mejora el colesterol bueno, activando recursos propios, enzimas propias de nuestro cuerpo, mejorando su capacidad de estar en buen funcionamiento. Y no es solo un efecto directo, por ejemplo, aportando ácido linoleico, claro, mejora el colesterol bueno, pero también optimiza nuestro cuerpo y su propio recurso. Previene la arteriosclerosis, que depende de un montón de factores. Vamos a revisarlo en la siguiente diapositiva, cómo es una cascada de eventos. Todas estas sustancias tienen asociada una cascada de eventos en el cuerpo y actúan a distintos niveles de esa cascada, y son finalmente muy protectoras, y por este efecto que ocurre en muchos niveles. Tiene un efecto hepatoprotector, o sea, protege del daño hepático. Mayoritariamente puse porque vamos a observar unos casos particulares en que puede ser riesgoso para el hígado. Tiene un efecto antiinflamatorio, en el fondo disminuye todo lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando se activa la cascada de la inflamación, y también eso frena finalmente el dolor. Se habla de que es antinociceptivo, o sea, disminuye la percepción de dolor directamente por un lado, y al disminuir la inflamación. Tiene efectos antimicrobianos, es decir, antibacterias, antifúngicos, antivirales. Se actúa directamente frenando la replicación, por ejemplo, del virus de hepatitis C. El VIH también se ha utilizado muchísimo en los suplementos de hongos comestibles, y especialmente el hongo ostra,
porque tienen este efecto de inhibir el crecimiento, la replicación viral. Estimula también el crecimiento neural, es neurotrópico, se generan más conexiones, más dendritas, sin tener un efecto psicotrópico directo, tiene este efecto neuroprotector súper importante. Incluso se le están estudiando efectos antidepresivos. Como hoy en día se sabe que parte importante de la depresión tiene que ver con un estado inflamatorio del cuerpo. Al ser antiinflamatorio probablemente también es que aparece este rol. Y los micoquímicos. Entonces aquí está esa imagen, que si bien no, están muy chiquititos todos los detalles como para verlo, la idea es como para ver la complejidad de cascadas que pueden ocurrir. En este caso, tienen unas moléculas dentro de estos micoquímicos que son las estatinas, que son estas que protegen directamente en la función del colesterol. Y actúan a nivel del colesterol bueno, el colesterol malo, subiendo, bajando, terminan frenando la aterosclerosis, que quiere decir que en las arterias se depositan ciertas placas, se forman placas de ateroma, que son unas placas rígidas que hacen que las arterias queden más rígidas, después se desprenden y causan los accidentes vasculares. La principal causa de mortalidad, hoy que llegamos a edades mayores, tenemos entonces que cuidar estos riesgos, principalmente de salud. Terminan mejorando la función endotelial, que es la capacidad del sistema vascular, disminuye la inflamación, que también frena las placas de ateroma y que se desprendan, previene la formación de los trombos, estos coágulos en la sangre que pueden interferir, tapar arterias, y tiene un efecto que frena que se junten las plaquetas como parte de nuestra coagulación y que forman estos trombos. Entonces, finalmente, por muchos lados, una misma sustancia, la estatina, puede generar todo este beneficio, y son además muchas otras que están actuando sinérgicamente. ¿Cuáles son estos micoquímicos responsables de todas estas propiedades medicinales que estábamos hablando? Entonces, están los polisacáridos, como los betaglucanos que mencionábamos al principio, la quitina, que es una fuente de fibra muy importante para nuestro organismo, y que los hongos son muy altos, su pared está prácticamente hecha de quitina, sus paredes celulares, y para nosotros es un gran beneficio. Tienen estos polifenoles, como los flavonoides, por ejemplo, que se han visto no necesariamente directo desde el hongo ostra, pero en estudios con polifenoles extraídos de plantas, por ejemplo, de frutas, arándanos, qué sé yo, se ve el potencial antioxidante que tiene. Y sabemos que el hongo ostra es riquísimo en polifenoles, y entonces, incluso aunque ese efecto antioxidante de ellos no se ha visto directamente en estudios causales, se lo suponemos, teóricamente tiene que tenerlo, porque son moléculas que son muy bioactivas. Uno de esos flavonoides, por ejemplo, el resveratrol que mencionábamos antes, que se está observando su altísimo potencial terapéutico. Tienen pigmentos como los carotenoides y, por ejemplo, el licopeno, también molécula muy importante como suplemento alimenticio y medicinal. Tienen glicoproteínas como el glutatión, péptidos como el glutatión, estatinas, la lovastatina, que es un fármaco, viene estas estatinas de los hongos. Sabemos que existen en la farmacoindustria más remedios derivados de hongos que de cualquier planta u otro elemento de la naturaleza. O sea, hemos sacado de los hongos muchísimos beneficios. Y en este caso estamos hablando del hongo completo. ¿Cuánto podríamos beneficiarnos con su consumo? Tiene estos aminoácidos como la ergotioneína que conversábamos, tiene proteínas que son las lectinas, que si bien pueden tener un efecto protector antioxidante, también a veces generan un grado de intolerancia digestiva. Tienen muchas enzimas que también nos sirven a nosotros y precursores que nos permiten fabricar nuestras propias enzimas. En cuanto a la evidencia actual y la seguridad, sabemos que si bien están estos estudios in vitro que muestran los efectos antitumorales,
En realidad, en medicina, lo que llamamos medicina basada en evidencia, que es lo que nos permite decir si esto sirve con toda seguridad, son los estudios clínicos. Es decir, hay un grupo de personas que tiene, por ejemplo, una condición médica, diabetes, otro que no la tiene, y vamos eh, interviniendo en un grupo sí, perdón, hay dos grupos que tienen la condición clínica y vamos interviniendo en un grupo sí y en el otro grupo no, y vemos cómo evolucionan. Entonces, en este caso, todavía no existen suficientes estudios de absoluta calidad que tiene que ver con la cantidad de personas involucradas en el estudio, el tipo de diseño experimental, eh, una revisión sistemática, que es lo que observa cómo están estos estudios controlados, resultando, dice, sí, hay efectos promisorios en estos estudios, pero no podemos ser tajantes en recomendar el Longostra médicamente directo para ninguna de estas condiciones médicas. Sin embargo, es importante que no se incluyó en esta revisión sistemática la literatura en japonés, y sabemos que en China, en Corea, en Japón, o sea, literatura en chino tampoco. Hay un montón de estudios científicos en curso en Oriente que no están siendo integrados en estas revisiones sistemáticas, que solo buscan texto en inglés. Y bueno, vemos que entonces, si bien no está totalmente comprobado, todo indica que va a ser así. Existen estos estudios que dicen que son muy promisorios sus efectos anticancerígenos, antioxidantes y todas las otras propiedades. Sí, es lo que se vio en un estudio de casos y controles de buena calidad. Eso es como lo que rescata en el fondo, es que hay baja en la inestabilidad del azúcar en la sangre. O sea, se regula la glicemia más hacia la normalidad en personas como que tienen resistencia insulínica y también diabetes. En cuanto a la seguridad, sabemos que tiene un perfil muy seguro, excepto estas personas que pueden tener un poco de intolerancia gástrica o dermatológica, y que es una de cada 10 personas. Incluso algunas de ellas con una pequeña cocción pueden disminuir esta reacción de hipersensibilidad. Son reacciones que bajan con el consumo, o sea, se suspende el consumo y baja la reactividad, pero se ha visto en pacientes que estaban en tratamiento con quimioterapia y con suplementos de Longostra, en 3 casos solamente de muchos pacientes que han recibido esta indicación complementaria, desarrollaron hepatitis grave, y entonces se está mirando que también estos elementos micoquímicos pueden interactuar con los tratamientos, y eso hay que tener atención también. Entonces, conversábamos al principio que va a ser un aporte este hongo ostra y todos los hongos comestibles a esta transición que tenemos que hacer hacia dietas más bajas en proteínas animales, tanto para el bienestar ambiental como para nuestro propio bienestar y la sostenibilidad global. Algunas consideraciones respecto a la temperatura y la cocción alcanzamos. Por un lado, hervir, hornear, freír más de 160, 200 grados baja un poco el contenido de beta-glucanos y proteínas, entonces no vamos a aprovechar todo su potencial. Al escaldarlos, por ejemplo, puede frenarse un poco la actividad irritante que tienen algunas personas y no perder sus propiedades. Y también averiguar los distintos tipos de secado para qué sirven. Algunos pueden aumentar su propiedad antioxidante, otros pueden bajar su cantidad de vitamina D, por ejemplo, al exponerlos al sol. Por el lado de las lamelas, el Longostra va a mejorar su cantidad de vitamina D, porque el ergosterol se transforma en vitamina D con la luz ultravioleta. Y además sabemos que entre secado en microondas, liofilizado y otros tipos, entonces aumentan y bajan, suben y bajan distintas propiedades. Y según qué uso le queremos dar, se pueden generar distintos tipos de procesamiento. Entonces, ideal, entonces, como evitar las altas temperaturas y las cocciones prolongadas. Y finalmente, las condiciones del sustrato también influyen. Sabemos que, por ejemplo, en estos post cosecha, por un lado, que les comentaba que se pueden exponer a luz ultravioleta,
y también va a ayudar a preservar sus propiedades, pero pueden variar la cantidad de minerales según el sustrato que tenemos y también tienen una capacidad de absorber tóxicos. Se han estudiado, por ejemplo, eh, los parabenos, antibióticos, le ponen distintas sustancias al sustrato y ven que con el tiempo algunos los absorben, los dejan de absorber o los logran digerir, pero existen sustancias muy tóxicas que pueden estar en el ambiente o en algunos sustratos como los perfluoroalquilados. Eso los absorben y los acumulan. Y si nosotros consumimos un hongo extra alto en esa sustancia, puede ser muy tóxico. Así es que es importante siempre cuidar esta bioactividad que tienen, estimulando lo positivo y cuidando que no aparezcan contaminantes y tóxicos que puedan ser finalmente perjudiciales. Y les voy a dejar brevemente la referencia para que podamos terminar el tiempo.